Buenos días, bienvenidos a la mañana de Es Radio. Saben que desde ayer estamos emitiendo a partir de las 7 y vamos, en el tiempo les podemos contar muy poca cosa. ¿Se acuerdan de cómo estábamos ayer? Bueno, pues lo mismo con 1 gradito o 2 más de calor, o sea, bochorno total. En Madrid nos vamos a 39 grados. Ojo, ojo, que Zaragoza lo veníamos anunciando. La máxima, 42 grados. Y Bilbao, lo cual nos hace ya temer que esto camina hacia su extinción, la humanidad. La mínima, de nuevo, Pontevedra y además La Coruña, que es Marineda, la ciudad de doña Emilia Pardo Bazán. Bien, pues ahí 16 grados, que tampoco es que para ser una mínima sea muy baja. Pero así está el tiempo, muy, muy caluroso. Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a resumirles la jornada de ayer, que fue extraordinaria en el sentido estricto del término. No fue nada ordinaria, fue verdaderamente electrizante, fue casi la puesta en escena de una nueva generación política. Y esta nueva generación política pues tiene cosas buenas y malas, pero en general la jornada de ayer fue, desde el punto de vista parlamentario, excelente, salvo en una cosa. Llegaremos a ella. Vayamos por partes. El presidente del gobierno en funciones está en funciones electorales. O sea, Pedro Sánchez es incapaz de gobernar. Este señor lo único que sabe es dar mítines, ir a elecciones, hacer triquiñuelas para seguir en permanente campaña electoral. Lo lógico, después de lo visto ayer, si no conociéramos a Falconetti y su doblez constitutiva, no estuvo mal, en el género sinvergüenza estuvo perfecto. O sea, no he visto nunca a nadie mentir tanto, tantas veces, con tanto aplomo, pero a veces en la misma frase, y sobre los asuntos más graves. El tío, como en un momento le dijo Rivera, usted, cemento, armado. Es que es un caradura monumental. Por momentos, simplemente un chulo. Y además espera que caigan las suripantas, porque es chulo, porque es el piche, es el chulo que castiga. Y claro, a según quién, esto de que le castiguen no le va. Y ayer tropezó pues con las tres derechas. Pero amigo mío, toda la vida de Dios y este libro del comunismo, antes de que lleguen al gobierno, porque puede no haber gobierno, o puede haber gobierno, y como venga gobierno, tengan por seguro que Iglesias no se va a querer ver en los libros de texto de esa manera. Pero ayer el que realmente estuvo extraordinario, su condición malvada, fue Pabletti. O sea, ayer realmente Pablo Iglesias dio un recital parlamentario en un estilo más televisivo que propiamente de la tribuna, pero verdaderamente extraordinario. O sea, hay que reconocerle al diablo sus astucias. El mayor éxito del diablo es pensar, hacernos creer que no existe. Bien, pues Pabletti existe. Y ayer le dio un parizón parlamentario, conceptual y político a Pedro Sánchez, que lo lógico, si no fuera un farsante redomado, un amigo, pero un amigo devotísimo del separatismo, sacó incluso a un discapacitado intelectual, un señor que lloriqueaba, Asens, dicen, ¿cómo podem? Contigo no podem res, o sea, pero vamos, una cosa, una especie de guiñapo gimoteante que pedía atención y cariño y comprensión. Parecía el primo tonto de Juliana, era una cosa patética. No digamos cuando salió ya la galerna gallega, que se quedó en sirimiri, un aguacerillo, una cosita de nada. Pero amigo, ahí el macho alfa es el macho alfa. Y la verdad es que le dio, vamos, no lo dio, lo contó y lo retrató. ¿Y qué es lo que retrata? Pues lo que hoy advierten varios editoriales es que Sánchez quiere que se le vote, pues como el antiguo, que aquí decían porque yo lo valgo, en español, pero en inglés queda mejor, es because it's me. Me vais a votar porque soy yo. Bueno, pues porque eres tú, a la puñetera calle. Pero ya digo que Sánchez estuvo eficaz en su tarea imposible de que todos lo voten a cambio de nada, por su cara bonita y con los cráteres que tiene. Pero sobre todo, qué cara más dura tiene. Hubo un momento
en que Carmen la de Cabra, cuando sale, después de quedar bastante mal con Rivera, le dice, magnífico, 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 magnífico. Y ver aquella cosa como bajada de la familia de Carlos IV de Goya, magnífico, 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 magnífico. Digo, vamos a ver, o sea, ¿qué escuela tiene Arenas? Pero vamos con la oposición, porque ayer se examinaba el posible gobierno, ya se vio que no hay. Puede haberlo, entre mañana y pasado, puede. Lo normal es que no, pero aquí normal no hay nada. Ahora, ¿cómo estuvieron los tres partidos de la derecha en su aparición? Casado, como siempre, como le pasa siempre, fue de menos a más. El momento en que se quitó los papeles estuvo extraordinario. O sea, la próxima vez que Casado lleve un papel al Congreso, su señora no le tiene que dar de comer, ni de cenar, ni dejarle dar un beso a los niños. Por idiota. O sea, el mejor orador del Congreso se empeña en llevar papeluchos con frases hechas. Ridículo. Menos mal que como Falconetti es tan soberbio, pues entonces le dio la ocasión de que ya sin papeles saliera a la tribuna. Y ahí es que lo machacó, lo trituró, sin levantar la voz, pero la verdad es que le dio más que a una estera. Salió Rivera, y salió, como salen los novillos en las ventas. Se llevó por delante todo. Le dio a Falconetti de tal manera y con tal ferocidad que me recordaba el Madrid, el Bayern de Múnich el otro día. Aquí hizo un cuarto de hora sensacional y después desapareció. En la primera parte, lo del plan Sánchez me pareció muy brillante la idea, y además la desarrolló con una agresividad que es la que merece Falconetti, realmente extraordinaria. Estuvo muy bien. Es un estilo muy distinto del de Casado, como ya conocimos, pero amigo, en la segunda parte la estropeó, porque en la segunda parte se vio que su obsesión es liderar. ¿Liderar qué? ¿Liderar qué? Y venga, y repetía. Y llegó a decir que los valientes estaban en Ciudadanos, o sea, que todos los demás son cobardes. ¿Pero en qué quedamos? Porque la descripción del sectarismo de Sánchez y el plan Sánchez que hizo es verdad, es rigurosamente cierta. De hecho, coincide totalmente con el análisis de Vox. Esto no es un plan de gobierno, es un plan de conquistar la sociedad. Coincide al 100%, y además es verdad. En ese sentido, el diagnóstico es realmente cierto. Ahora bien, la solución no puede ser sectarios de centro. O sea, cuando ya empieza a alabarse a sí mismo, alabar a su grupo, aplaudirse, sacar a Edmundo Val, le faltó dar la vuelta al ruedo. O sea, el público, el diputado Val dio la vuelta al ruedo a petición de la bancada. Ya es bastante obsceno ver a las bancadas siempre aplaudiendo al tío que les da de comer. Es una cosa grotesca. Pero digamos que la primera parte de Rivera, la sustancial, fue buena, y en la segunda se pasó en esto de reclamar el liderazgo. ¿El liderazgo de qué? Pero si allí el líder de la oposición a Sánchez fue Pablo Iglesias. Y ayer debutaba Abascal, y era muy importante. Primero, la primera vez que aparecía en las Cortes. Es la primera vez que aparece un diputado con semejante grupo detrás. Y debo decir que en conjunto estuvo bien, y a ratos muy bien. Pero muy bien. Y para uno que debuta en las ventas, se notaba en lo nervioso, primero, en lo mal vestido que iba, y luego en la cantidad de agua que bebía, cada 10 minutos. Pero el contenido, digo, esa corbata no se puede llevar, Santi. O sea, parece mentira tener una mujer influyente de moda y luego salir con esa corbata de caballo malanuda. No, en fin, no sé. Pero lo fundamental, ¿qué es lo que dijo Abascal? Todo lo que dijo Abascal es verdad. Todo lo que dijo es verdad. Y era un discurso que perfectamente complementario con el de Casado, y que lo hubiera sido con el de Rivera, sí, y ahí eso me hace suponer que a lo mejor vamos a tener gobierno en Madrid y Murcia. Si le hubiera dicho a Rivera, dice, ¿y usted que se queja del sectarismo, qué es lo que hace con nosotros? Porque claro, entonces a lo mejor Rivera hubiera contestado, ¿y ustedes qué hacen con nosotros en Murcia y en Madrid? Ahí se vio hasta qué punto la pérdida de tiempo
por chulear, por estar mal aconsejado, por estar con grupos que no llegan ni a la altura del talón del líder, pues ha estropeado lo que tenía que ser ya la creación de una resistencia clara, porque la izquierda, se vio ayer, es muy débil. No tiene plan de gobierno, no tiene plan contra el golpe de Estado, no tiene ningún plan económico, no tiene ningún plan contra la recesión. Y la derecha, el diagnóstico lo tiene muy, muy bien hecho. Estamos en el problema de los liderazgos, de los partidos nuevos, etc. Pero la verdad, nada que ver, ha salido el Abascal de la primera época de Vox. Bueno, el que nos parece importante e interesante, el que vale la pena. O sea, nada que ver con los aristogatos ni cosa parecida. Hizo un discurso medido, un discurso patriótico, muy notable, evitó las fricciones innecesarias y como debut, de lo mejor que se ha visto en las Cortes. Insisto, es el primer día. Tiene que hacerse a la tribuna, que no es el mitin, pero a la primera vez. Entonces, a mí me gustó. Me gustó por lo que hizo y también por lo que no hizo. De manera que yo creo que enderezó bastante el rumbo desnortado que llevaba Vox en el último mes. Y además lo hizo él, que es el que lo tiene que hacer. Bien, ¿y el resultado cuál es? Bueno, el resultado es que tenemos unas derechas sólidas de una generación nueva que hablan muy bien, que son complementarios, porque nadie dijo nada en contra del otro. Y luego una izquierda desvergonzada. O sea, la contestación de Sánchez a Abascal fue infame. No es que la tuviera preparada, es que la traía preparada del año pasado, pero de cuando el entierro de Franco. O sea, el entierro que, por supuesto, Franco acabará enterrando a Falconetti antes que Falconetti a Franco. Pero un momento intolerable, que ahí es donde se notó la bisoñez de Abascal. Cuando este chulo que tenemos en funciones de presidente del gobierno, que se comportó como el piche, como el chulo que castiga, no le contesta a Abascal, como es su obligación contestar, en una investidura, y la presidenta del gobierno no le llama al orden, el diputado agredido, que fue Abascal, tiene que decirle: señora presidenta, me parece intolerable que a un representante de la soberanía nacional, alguien que quiere ser investido presidente con los votos de la Cámara, no le hable y le hable a otro, como si no existiéramos. Este es el respeto que merecen los ciudadanos españoles que votan y que le pagan a usted el sueldo. Por cierto, a usted, que está en contra de la nación española. Si ya llega a hacer eso Abascal, yo me quito el cráneo. Pero bueno, eso es también la parte que es la primera vez que estaba ahí. Ya lo aprenderá, pero estuvo intolerablemente sectaria, lo que es Meritxell. Pero vamos a la cuestión, vamos a resumirles el momento crucial, porque la cosa es: ¿pero va a haber gobierno socialcomunista separatista o no? Visto lo visto ayer, no debería haberlo, y yo perdería un jamón. Ahora, dada la costumbre y dado lo mentirosos que son, y tal y como es Falconetti, cabe cualquier cosa. De todas maneras, yo empecé a las 4 y no sé a qué hora de la noche acabé, a orillas, no sé, de una ensalada. Fue una jornada políticamente apasionante. España está así, porque no sé si tiene remedio. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias protagonizaron ayer un pleno de investidura que sirvió para evidenciar lo alejadas que están sus posturas y las dificultades que existen para que ambas formaciones alcancen un pacto de gobierno antes del jueves. El candidato socialista subió al atril sin acuerdo después de que Calvo y Echenique suspendiesen su reunión sin concretar nombres y cargos. Este sigue siendo el principal escollo en la negociación. Unidas Podemos reclama ministerios concretos y autonomía sobre ellos. El PSOE no da detalles, pero asegura que su oferta es generosa. La dificultad para el acuerdo se notó desde el primer minuto de la sesión y Pedro Sánchez se encargó personalmente de ello. Habló en varias ocasiones de una posible repetición electoral y pidió la abstención a los líderes de PP y Ciudadanos. Iglesias se lo reprochó en su turno de palabra, que el líder de Unidas Podemos utilizó para desvelar detalles de la negociación mantenida con los socialistas. Si usted no quiere una repetición electoral, si usted no quiere que el gobierno dependa de las fuerzas independentistas y usted quiere ser el líder de la oposición y la alternativa, tengo una mala noticia que darle, señor Casado. Se tiene que abstener. Por eso le pido, señor Rivera, que se abstenga por el bien de España, que se abstenga
por el país que dice usted tanto querer. Disimule un poco, porque como estrategia de negociación, cuando no hemos llegado a un acuerdo, no parece lo más sensato ni lo más recomendable. Que cuando todavía no hemos negociado un acuerdo de gobierno, usted insista en pedirle la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos. Le pido, por favor, que no se la pida también a Vox cuando intervenga el señor Abascal. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo. Lamento mucho que usted esté comentando las propuestas que ha hecho el Partido Socialista, que es el de un gobierno decorativo para Unidas Podemos. No me parece serio, señor Iglesias. Es que, desde luego, yo no renuncio a poder entenderme con Unidas Podemos, con otras fuerzas parlamentarias, para poder sacar adelante un gobierno. Pero, evidentemente, si no llegamos a un acuerdo, ¿cuál es la solución? La solución, si no hay una mayoría alternativa, porque no la hay, ¿cuál es? Permítame que le haga una advertencia. Si ustedes, por la cerrazón de no hacer un gobierno de coalición con nosotros, proporcional a los votos obtenidos, temo que usted no será presidente de España nunca. No nos haga soñar, padre mío. Hay un momento que es donde dice, le pedimos a usted entrar en el gobierno. Entonces, ministerios de Estado no, ni hablar. Le pedimos entrar, claro, si es que desveló lo que él quiere, que es un plan de dominación social. Pero si es que es comunista, ¿pero qué es que vas a esperar de un comunista? Por cierto, señor Rivera, se dice comunista. ¿Tiene algún problema usted en conjugar la palabra comunista? O sea, ya dice golpista, sus cofrades, coterráneos, paisanos catalanes. Pues los comunistas son comunistas. Dice populistas. Populista el Zapatero. Pero bueno, la cuestión de fondo. Dice, le pedimos entonces trabajo, ni hablar. Le pedimos, bueno, pidió todo, excepto la Liga 1-2-3, que no la pidió, pero por falta de tiempo. A lo mejor también la ha pedido. Que bueno, ya no la Santander, pero la Liga 1-2-3 es nuestra. Hubo un momento en que además estuvo a punto, porque Sánchez tuvo muy mala uva, y estuvo a punto de hablar de los empresarios que le apoyan por Roures. Estuvo a punto de sacarlo. ¿Por qué? No se pueden ni ver. Bueno, ¿y cuál es la alternativa? La derecha ofreció 3 perfiles absolutamente complementarios. Es decir, no hubo nada que dijera en un discurso Casado, Rivera o Abascal que no pudieran decir los otros dos. Abascal, Rivera o Casado. Pero nada es nada. O sea, ni el diagnóstico de fondo, ni los socios, ni las compañías, ni las ideas, no hay nada. No hay ni un solo motivo para que no vayan juntos a las elecciones. Ayer, desde luego, no lo dieron, excepto el caudillismo engolado de Rivera, excesivo a mi juicio, aunque la primera parte fue tremendamente brillante, y esta especie de cálculo de Abascal, que es que acaba de llegar y no sabe si ha nacido de pie o está a caballo. Pero en la derecha estuvo muy bien. Al lado de la izquierda, oye, es una cosa sólida. Lo que asombra es que no hayan ido juntos a las elecciones. Vistos los discursos de ayer, los 3, ¿por qué no han ido juntos a las elecciones? Sí que hubo diferencia en el tono entre el discurso de Casado y de Rivera. El líder del PP fue mucho más suave, menos agresivo que el de Ciudadanos. Le dijo a Sánchez que no es de fiar, que ha salido del constitucionalismo y que no se puede ser presidente del gobierno. Casado fue de menos a más, se creció en las réplicas, donde le echó en cara a Sánchez que ignorase en su intervención a Cataluña. Que usted no está a la altura para ser investido presidente del gobierno en esta sesión, porque precisamente ha dicho lo mismo que viene diciendo en los últimos meses. No ha aprendido absolutamente nada. Sigue contemporizando con aquellos que quieren romper España. Pero el Partido Popular, que ha gobernado junto al Partido Socialista estos últimos 40 años de democracia, que no asuma ninguna responsabilidad del deterioro en la convivencia que se vive ahora mismo en Cataluña, me parece una hipocresía colosal, señor Casado. Usted tiene una responsabilidad, primero, con su país, en segundo lugar, con sus votantes y, en tercer lugar, con su partido. Sus votantes y el país le están pidiendo que se abstenga para facilitar un gobierno. Vamos a votar no a su investidura, porque no estamos de acuerdo, como diría Cajal, con esa política de vuelo raso. Ay, esas citas. Pero en conjunto, Casado, sobre todo sin papeles, estuvo brillantísimo. Estuvo perfecto.
tranquilamente desde el fondo de la pista, pum, pam, y el otro cada vez más nervioso. Y Casado cada vez más tranquilo. Y el otro cada vez más nervioso. Y entonces, cuando ya había pasado el trago conceptual, entonces llega Rivera a decir, aquí, Pachulo, yo. Y aquello fue la ensalada de bofetadas, que disfruté, lo confieso, lo disfruté. O sea, cuando empezó a hablar de Sánchez y su banda y a explicar en qué consistía la banda, yo lo pasé muy bien. Albert Rivera, en un tono muy duro, se presentó ante Sánchez como el líder de la oposición. Se refirió en todo momento al candidato como el señor Sánchez, que tiene un plan de ruptura de España con una banda que integran los socialistas junto con separatistas y proetarras. Por eso, volvió a explicar el líder de Ciudadanos, no puede apoyar a Sánchez. Señor Sánchez, no vamos a apoyar su plan, no vamos a hacerle la ola a su banda, no vamos a legitimar lo que usted está haciendo con los que quieren liquidar España. Es nuestra responsabilidad histórica oponernos al plan Sánchez, vigilarlo y desmontarlo. Ha tomado usted una deriva muy peligrosa, señor Rivera. Usted al final ha cogido este mantra bastante conservador, aznarista, diría yo, de cuanto peor mejor. Porque cada vez que alguien discrepa de su plan, fascista. Que vas a defender el orgullo y eres de Ciudadanos o de otro partido y no eres socialista, fascista. Que vas al 8M y no eres del PSOE, fascista. Ciudadanos hoy parece la gran evasión. Cada vez está más solo en su torre de marfil, señor Rivera. Pues anda, que lo que parece la banda de Falconetti. O sea, nunca, pero nunca jamás en la historia, alguien que quiere ser presidente del gobierno se ha presentado con 123 escaños la pretensión de que todos los demás le regalen la presidencia del gobierno y le agradezcan el gesto generoso de querer mandar, porque gobernar no sabe. Ahora, cuando decía esto, cada vez que dice algo fascista, aplíquese el cuento, señor Rivera, con Vox. Aplíquese el cuento. Y a ver si escarmienta con Macron y con Valls, que por supuesto no dejó de utilizar Falconetti, porque Falconetti en su estilo, sin vergüenza, estuvo bien, estuvo como es él. O sea, un señor al que no se le puede comprar no ya un coche usado, no se le puede comprar el recambio nuevo para un coche usado, porque seguro que está peor que el coche. Un farsante total. Y llegó el momento Abascal, que era un momento delicado, muy importante también para el futuro de la derecha, porque la derecha o se une, en cuyo caso estamos perdidos, o se dispersa. Y ayer el discurso de Abascal, en lo esencial, fue un discurso de unión. Fue un discurso que recuperaba algunos de los eslóganes que dieron origen a la formación, a Vox, con un recuerdo a los agentes que trabajan en Ceuta y en Melilla, así como a la figura de su padre, fallecido hace 2 años. Abascal acusó a Sánchez de liderar un frente popular que acabará con España. El candidato, por su parte, aprovechó su intervención para situar a PP y Ciudadanos al lado de Vox. Va a encontrar en Vox durante toda esta legislatura un obstáculo insalvable para su proyecto. Usted prefiere antes a Otegi que a Ortega Lara. Lo único que les pido es que escuchen lo que ha dicho el señor Abascal, reflexionen. Bueno, este sujeto sin vergüenza, porque carece por completo de vergüenza, de decoro, de pudor intelectual, pero si eso es que es un fraude, hombre. Si es que la tesis se la han escrito y es que el libro de memorias políticas también, pero si conocemos hasta los negros que lo han hecho. La plantación de Miguel Sebastián y la Irene Lozano, a cambio de lo cual le ha atizado un sueldazo de narices. Es un cara dura. No oyó nada de Abascal, no oye nada, solo atendía lo que decía Pablo Iglesias, que tampoco lo atendía, estaba pensando por dónde le metía el puñal, nada más. Este señor se escucha a sí mismo, es el eco de sí mismo. ¿Pero qué es lo que dijo Abascal que fuera contra la Constitución? Nada, si estaba defendiéndola. La unidad nacional, la estaba defendiendo. La monarquía parlamentaria, el único, por cierto, que lo sacó a colación, yo lo hacía este domingo. Es que aquí el único obstáculo de verdad que tiene el plan Sánchez, que dice Rivera, es el rey, la monarquía parlamentaria, es decir, la Constitución española. Y se vio con el lloriqueante este que se trajo de Barcelona, este Asens, que estaba como a punto de pedir asilo político en Lledoners para llorar con el gimoteante Junqueras. En fin, en todo caso, entraremos luego en materia. Hoy viene Luis Herrero, lo hemos extraído de su bien merecido descanso.
Viene Víctor Rubido, el director de ABC, viene Isabel San Sebastián, y además vamos a hablar con Teodoro García Egea, secretario general del PP, y vamos a hablar con Inés Arrimadas, también la número 2 de Rivera. Y el viernes, ¿no?, hablaremos con Abascal, creo que está bajándose del caballo. Entonces, hablaremos con Abascal, que ayer estuvo realmente bien. Pero porque esto continúa. Insisto, ayer lo que se vio es una izquierda rota, sin proyecto, sin programa y sin nada más que afán de poder. Y una derecha absurdamente desunida. Porque el diagnóstico de la enfermedad, la condición sin cura del enfermo y las posibilidades de ganar son evidentes. Una pausa. Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio. Rubén Fernández, no es que la gente haya huido de lo de ayer en el Parlamento, es que estamos ya pasada la mitad de julio. Sí, la gente está de vacaciones, por eso en Madrid se está circulando bastante bien. En estos momentos sobre tráfico de eso, en la Avenida de la Paz, en la Avenida del Mediterráneo y en Santa María de la Cabeza. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, Patricia Arriaga, buenos días. Bien, después de la electrizante jornada de ayer, hoy viene la ejecución. Hoy vendrán los matarifes de España, o sea, los separatistas, y vamos a ver cómo va a ser esta segunda parte, que incluye una votación que ya ayer dijeron que no valía. O sea, lo cual es asombroso. O sea, tenían tal capacidad de convicción en sus discursos que ya dijo Falconetti que el jueves. Menos mal que dije que me quedaba hasta el viernes, porque si no... Pero bueno, vamos con Silvia Rivero y Rubén Fernández a contarles el orden en que esto va a suceder y luego ya el floreo que en las redes y tal y cual, y sobre todo en los medios de comunicación, pues están haciendo. La verdad es que ayer no quedó ningún espacio para el separatismo excepto el que le brinda el comunismo. Los dos discapacitados intelectuales, una que creo que es una fija de Ferreras y el otro que debería ser, pues no sé, necesita primero llongueras y después un psicólogo. O sea, porque alguien que va a llorar al Congreso lo que necesita es llorar en casa y en todo caso a lo mejor no ir al Congreso. Pero hoy vamos a verlos en su esplendor. Bueno, en su esplendor, en su fúnebre esplendor. A las 9 se reanuda la sesión en el Congreso con la intervención de los representantes de Esquerra, PNV, el Grupo Mixto y el propio PSOE antes de la primera votación. Los separatistas serán hoy protagonistas después de que Juntos por Cataluña anunciase que votará en contra de la investidura de Pedro Sánchez y después también de que Rufián se mostrase pesimista y llamase a socialistas y Podemos a la reflexión. Le escuchamos junto a la neoconvergente Laura Borràs. Nosotros le hemos escuchado muy atentamente y después de poder habernos comunicado con nuestros compañeros que están en Lledoners, anunciamos el sentido de nuestro voto, que como veníamos diciendo no puede ser otro que un no a la investidura de Pedro Sánchez. Creo que lo que ha pasado hoy no ayuda y que lo mejor que nos puede pasar a todos es irnos a dormir y reflexionar. Pedimos responsabilidad a todo el mundo, porque la amenaza es que el que acaba de hablar, Santiago Abascal, pueda llegar a ser ministro. Bueno, ese habla, otros rebuznan. O sea, ¿qué dijo Abascal en su discurso ayer que no fuera verdad? Absolutamente nada. Pero nos hemos acostumbrado a las mentiras, igual que ayer Falconetti. No importa lo que digas, ellos dirán lo que les dé la gana. Esto es lo que no acaba de entender el PP ni Ciudadanos. Que da igual. Que la izquierda es así. Y lo es desde Lenin. Que da igual lo que digas y lo que hagas. Siempre serás escoria, siempre serás basura. Cuando le hagas falta para llegar a fin de mes, pues entonces tirarán de ti y después te escupirán. Son así, son una secta, son peor que una banda, son varias bandas. Bueno, el personaje probablemente más siniestro en la bancada no fue ayer Carmen la de Cabra, fue Fernando Grande Marlaska. Nunca he visto a un ministro del Interior comportarse de una manera tan infecta y tan indigna
como el titular de Interior. Este tío, como juez, se alquiló al PP. Iba a llegar al Supremo de la mano de Mercedes Rajoy. Luego dijo que no era conservador porque era gay, como si estas cosas fueran antagónicas, o sea, como si el sexo fuera una ideología, que parece que es la única ideología que le queda. Se comportó como un matón provocador antes del maldito, el bochorno gay, que de orgullo no sé de qué se enorgullecen. Y ayer, chuleando, como un macarra mayor, muy mayor, chuleando. O sea, el comportamiento de Marlaska, la gestualidad, porque como no son rígidos los sillones del Banco Azul, porque ahora se mueven, lo cual hace que Carmen la de Cabra parezca un molinillo, o sea, está en un estado de agitación permanente. Delgado no, Delgado ocupa todo el sillón, pero Carmen está magnífico, 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 magnífico. Pero Marlaska está encantado de haberse conocido, en lugar de darle vergüenza mirarse al espejo. El titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, se convertía en protagonista inesperado en varios momentos. Albert Rivera le criticaba por su actitud en el orgullo, incluso Abascal exigía su salida del gobierno por los mismos hechos, en el caso de que Sánchez repita la Moncloa. El presidente en funciones salía en su defensa en su réplica a Vox. Para ir al orgullo que llaman a Marlaska, tienes que ser militante del PSOE, porque si no Marlaska le señala y te cae la del pulpo. Sí, señor Marlaska, la del pulpo. Usted, que es el ministro de las libertades, se dedicó el día del orgullo, lamentablemente, a señalar para que atacaran las libertades de muchos españoles. Vergüenza, vergüenza. Aprovecho para pedirle que cese al señor Marlaska, escuchando su vergonzosa justificación del ataque de unos energúmenos a unos diputados de esta Cámara. Quiero, señorías, porque no lo he hecho antes en mis intervenciones, reconocer el extraordinario trabajo que está haciendo Fernando Grande Marlaska al frente del Ministerio de Interior. ¿Cuándo ha sido extraordinario el trabajo de Marlaska, aparte de propiciar la agresión a los diputados de la Cámara? Cuando dijo que iba a quitar las concertinas, no sé quién fue al Papa, si el follonero o Marlaska, los confundo. Pertenece al mismo género de agitación irresponsable de extrema izquierda. Pero ser de extrema izquierda, después de haber sido de derecha, de salir del armario, después de pasarse décadas dentro, de jugar a la política de extrema izquierda, habiendo sido un juez conservador, o sea, me produce náuseas, porque demuestra que ni cuando lo defendíamos lo merecía. Y eso sí, tuvo que dejar claro Falconetti que el macho alfa de su gobierno es él. Hombre, no lo dudábamos. Pero en fin, salió a colación la ministra de Justicia y Rivera, que para algunas cosas es muy chulo y para otras es de una pudibundez sorprendente, no recordó las frases de Villarejo. En su diálogo con Villarejo, Marlaska es maricón. Prefiero los jueces hombres, ya sé de qué van. Estos del Supremo van de menores en Colombia. ¿Por qué no lo dijo? Es más, ¿por qué no lo dijo nadie? ¿Y por qué no dijo nadie que ella está de ministra de Justicia para pagar, a través de su entrañable Garzón, la línea prevaricadora hasta la extenuación, hasta las heces, de un socio, de un amigacho de la banda de los cuatro de la Audiencia Nacional? El camarada de Prada, gran admirador de Bildu. Que después, además, es que no lo digo por decir, o sea, un tío que dice que cree que Mariano Rajoy no ha dicho la verdad, que eso fue toda la cuestión de la corrupción. Bueno, y entonces, ¿por qué no deduces testimonio? ¿Por qué no lo llamas a declarar? Ah, porque era una condena política. Estos politijueces. Y esta politifiscal está, cuando el otro le cuenta que tiene burdeles clandestinos para chantajear a jueces y empresarios, hizo información vaginal, éxito asegurado, y nadie se lo sacó ayer. ¿Pero de qué tienen miedo ustedes? Pero ni Casado, ni Rivera, ni Abascal. Un poco más y se lo saca Pablo Iglesias. Pero siempre maricomplejines, cuando no maricomplejones. Pero hombre, que es que lo hemos oído, que es que está grabado. Y sigue Marlaska, al que llama maricón, la señora Delgado, sigue al lado de ella y encima presumiendo. ¿De qué presume? ¿De tripa? ¿De qué presume? ¿De que acaudilla a él las bandas de matones? ¿De eso se enorgullece? En fin, el caso es que salió y Rivera
en uno de los peores momentos de su intervención. Luego vino cuando quería ser líder de todo y ya desbarró por completo. Pero un poco más si le hace dar la vuelta al ruedo a Edmundo Val. Sí, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, recordaba la purga sufrida por Edmundo Val como abogado del Estado en el caso del 1 de octubre, tras mantener en contra del criterio de la todavía ministra de Justicia, Dolores Delgado, que en Cataluña sí hubo violencia. Purgó a un abogado del Estado por defender que había violencia el 1 de octubre. Y lo probó y lo demostró. Y defendió los delitos que hoy se están viendo en los procesos judiciales. ¿Sabe qué hizo con el señor Edmundo Val? Lo purgó. ¿Sabe por qué? Porque no tenía el carné del PSOE, tenía el carné de español. Por eso le purgó. Bueno, como tantos. En esa parte estuvo bien, pero aplíquese el cuento. No defienda solo los de su partido. Porque hay otros que tienen el carné de español y son de Vox, son del PP. Pero bueno, por rematar, ayer nos salió, como Sánchez no sabía de qué hablar, porque quiere hablar de lo suyo, pero que no se note, pues entonces habló prácticamente de todo, le faltó la astrología. Como no tiene imaginación, porque él es básicamente pues un chulo playas, o sea, es un chuleta, es votadme a mí porque yo lo valgo. O sea, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces se fue por las ramas de lo que debería ser, igual que quieren prohibir las medicinas alternativas, no sé muy bien por qué. Pero aquí hay una colección de psicópatas y algún fanático en algunos ministerios que están empeñados en prohibir cualquier cosa. Pero ¿desde cuándo los baños son malos? Porque lo diga la PSOE ahora. La hidroterapia es falsa, el yoga debe prohibirse y resulta que no se puede ir a la farmacia a por paracetamol sin receta del médico. Esto es el socialismo. Que han prohibido que den en la farmacia aspirinas sin receta. Esto, que es un paracetamol que tengo yo cuando me duele la cabeza, que es cuando hablo de la izquierda, o sea, esto necesito una receta para comprarlo. El Vilgelocatil. Esto es el socialismo. Bueno, pues entonces, como de esto no puede hablar, porque además ni lo sabe, si él vive en su mundo, en su Falcon y tal, entonces nos puso ecologista. Claro, ver a la izquierda, que ha causado la peor destrucción que ha habido nunca en la naturaleza, en el planeta, lo ha causado la izquierda. En la industrialización y en la posindustrialización. En la energía de carbón y en la energía atómica. Y ahora, de todas las maneras, manteniendo los pinares como estercoleros. Y eso es la izquierda. Bueno, pues se nos puso ecologista, se nos puso ecologeta y luego ya se nos puso alcalde de Madrid. Menos mal que tenemos a Almeida, que si es por este tío, nos va a decir a todos en patinete y cabeza abajo. Pedro Sánchez hizo un discurso verde muy centrado en el cambio climático y el ecologismo. El presidente llegó a destinar más tiempo a Madrid Central que al golpismo en Cataluña. El candidato a la investidura prometió que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán una zona de baja emisiones similar a Madrid Central. No, perdón, escuchemos a Falcón. Decir a todas las administraciones públicas, singularmente a las administraciones locales. Máxima exigencia con todas las administraciones. Nadie va a parar Madrid Central. Vamos a ver, ¿pero qué pasa? ¿Que también eres alcalde de Madrid? O sea, una cosa es ser macarra en tu partido, otra cosa es ser el chulo de la izquierda, y otra cosa es que también seas alcalde de todos los municipios de España. Pero, Canelo, ¿cuántos han votado a tu Pepu? Si es que era tu candidato el Pepu. Al Pepu le ha votado la familia y no toda. Los madrileños han votado en contra del gobierno comunista apoyado por el PSOE de este indocumentado. Bueno, y por último, atención, porque el nivel de gangsterismo instalado en España, con la gentuza, eso que llaman los bolichicos, es decir, todos los que traen lo que han robado en Venezuela y que hay que imponer de inmediato, lo eché en falta ayer en los 3 discursos de la derecha, de inmediato, un control del narcocapital que llega de Venezuela. O sea, no puede ser, pero no puede ser de ninguna manera, que la mafia chavista se instale en el centro de Madrid. No puede ser. Porque además, el problema de la mafia es que mata. Y no solo en Venezuela. Ayer ya apareció el primer ahorcado antes de declarar. Se ahorcó, lo ahorcaron, estamos como ante Marcinkus, con el Banco Ambrosiano. Claro, yo me meto mucho con este papa, pero los problemas del Vaticano no han empezado ahora.
algunos. Los teológicos sí. Pero los comportamientos, bueno, pues ya parecen ahorcados los bolivarianos. En Madrid. Deberían prestar atención a esto los partidos españoles. De la izquierda, que vamos a esperar. Un exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA, durante la época de Hugo Chávez, ha sido hallado ahorcado en Madrid solo unas horas antes de que compareciese ante la Audiencia Nacional. Juan Carlos Márquez llevaba desde el viernes pasado colaborando con la justicia que le investigaba dentro de la trama de blanqueo del exembajador de España en Venezuela en tiempos de Zapatero. Bueno, Morodo, el hijo de Morodo, él era el niño bonito de Tierno Galván, al que él, por cierto, delató en un episodio tenebroso que prefiero no comentar. Porque ¿para qué? Habrá gente de la familia que a lo mejor ni lo sabe y otros sí. Hay una película española que se llama El Diputado, que le hizo José Sacristán en la transición. Está basado en eso. Pero no está el detalle fundamental de cómo traiciona Tierno al que era su segundo. Eso es terrible. Pero bueno, lo fundamental, hay que acabar con el gangsterismo chavista en España. Y no es solamente Pablo Iglesias. Es José Luis Rodríguez Zapatero, es José Borrell, es Falconetti, es toda la izquierda. Y detrás está Putin y está Xi Jinping, que por cierto no hubo ninguna referencia a lo que son las amenazas fundamentales para la Unión Europea, que es China, Rusia y el Islam. Ni una referencia. En fin, vamos a la prensa económica. Es la mañana. Es radio. García, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, hoy en la prensa económica hay casi unanimidad. Casi unanimidad. Es decir, este tío quiere subir los impuestos, pero no sabemos para qué. Eso es. Bueno, parece un solo periódico y la prensa económica. Expansión nos cuenta que Sánchez promete más gasto sin decir cómo pagarlo y el titular que ha elegido pues no podía ser más acertado porque ayer se tiró 2 horas hablando. Anunció una batería de grandes reformas como subir el SMI a 1.200 euros, acabar con el déficit de la seguridad social. Cuando oías hablar a Falconetti y luego a Pablenín, y bueno, ¿y por qué no 2.100? ¿Por qué quedarnos en 1.200 euros? Es que me parece poco, pero porque poco, en realidad 2.000, sí. Si salimos de la conviene pobreza. recordar que eso además lo decía el PP y lo dice Casado, y se lo hemos oído a Abascal también, y hasta Rivera. Un 1.000-eurista es un 2.000-eurista pasado por Hacienda. Exactamente. Si no porque las por empresas no pagamos 1.000 euros, pagamos 2.000. Sí. 1.000 se las queda el Estado y se lo gasta en golpes de Estado. Prácticamente el doble. Pues nada, ni una sola mención a quién va a pagar esta fiesta. Una duda que también tiene El Economista, que titula El PSOE da por hecho el pacto y Sánchez anuncia una luz. Lo ha llamado de gasto público. Y es que es eso, también este diario critica que pero el presidente yo creo que no tenga idea. Que tenía hecho el titular antes de que hablara por la noche Pablenín. Pues puede ser. Porque yo no creo que dé por hecho el pacto. Es más, mi duda es si no empezó ayer la campaña electoral. A mí no me extraña tampoco, no me extraña. Bueno, el que ha tenido que dar marcha atrás, no se puede ser tan guapo y tan chulo. Este sí que además es guapo y es chulo, que es Zinedine Zidane. David Vinuesa. Buenos días. Cuéntame la rectificación del Eburneo, gran jugador, uno de los mejores de la historia, y un entrenador que ha hecho que el Madrid gane 3 Copas de Europa seguidas, cosa que desde Di Stéfano no lo conseguía. Sí, Zinedine Zidane, recordábamos ayer esas declaraciones el fin de semana en el que, explicaba que mejor que hoy, mejor que mañana, hoy, de Gareth Bale. Bueno, Gareth Bale sigue siendo jugador del Real Madrid, se sigue buscando acomodo. Ayer Pochettino, por ejemplo, dijo, no sé si somos nosotros los que estamos optando a Gareth Bale. Hay ofertas de China, pero ya sabes todo tipo de restricciones que hay en el mercado chino. Es que en China se ha acabado el chollo, no pagan a los futbolistas. Claro. Allí el único que cobra es el Partido Comunista, sí. Que parece que aquí no lo acaban de entender. Por eso llegan los argentinos allí creyendo que los han engañado y se vuelven a los 3 meses. Sí. Porque Carlos Tevez, por ejemplo. Por ejemplo.
Y era el Apache, ¿eh? Sí, y era un jugador de carácter y que parecía que iba a triunfar allí. Canchero, pero no. que dice, canchero, tú no sabes lo que es aquello. Claro. Estuvo allí prácticamente de turismo. Bueno, Zinedine Zidane ayer decía textualmente, mi español es un poco liante y a veces no se entiende muy bien lo que quiero decir. No quería ser tan agresivo a la hora de decir eso de Gareth Bale. Yo creo que no se equivocó Zinedine Zidane, es decir, él ha llegado al Real Madrid, ha vuelto al Real Madrid para imponer su ley, porque él lo estipuló así. Sí. El otro día dio un golpe sobre la mesa de autoridad para que la gente sepa quién es el que manda, no tiene por qué rectificar, pero quizás sí es cierto que el tono sonó demasiado es que, mira, sobre todo si fuese por porque mí él te llevaba en siempre la coche. sonrisa. Sí. No, si fuera por ti, si fuera por mí, tenías un accidente. O sea, el tono fue, tenías un accidente. Sí, el tono dice, es, lo que no hay sé, que salir de aquí. No sé si en Pekín o en Londres, pero tú tenías un accidente. Trae a tu agente, nos medimos en un eso duelo es, y si le pega un futbolístico. cabezazo, ¿tú viste a Materazzi? Pues aquí acabó, así cae tu agente. Por eso yo creo que ayer quería rectificar en la previa de ese partido que juega el Real Madrid hoy frente al Arsenal a la 1 de la mañana, hora española, pero claro, todavía sigue siendo Gareth Bale el jugador del Real Madrid. Bueno, Zidane ha bajado un poquito el tono, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Están haciendo regular tirando mal. Pero yo este fin de semana estaba con Zidane. Si tú eres el jefe, si tú eres el boss, tienes que ir hasta el final. Pero no tienes por qué decirlo así. De todas maneras, es que a mí lo de Jonathan Barnett, la gente de No, Bale, pero el señorío, el Madrid, tal cual. Sí, podía haberlo Luego dicho ya con otro tipo de ¿Te tono. imaginas la enfermedad que tendrá ahora Butragueño? Tendrá una gastroenteritis institucional. Claro, pero si ¿Cómo quieres... le ha levantado la voz? Dios mío, Dios mío. Si quieres a alguien con un tono mucho más regio, mucho más, saca a Butragueño y pregúntale por Bale. Pero si sacas a Zidane, que es tu jefe, tu patrón de, sacas a Butragueño barco... Vino es un futbolista, hemos contado con él durante muchos años, ha marcado goles extraordinarios. Sí. En ese momento ya dormidos los futbolistas, te vas. Le quiero, él nos quiere y así pasa todo. Bueno. Vamos a las noticias de la España profunda, que es toda, porque aquí profundo es todo, y después volvemos con las noticias y con la tertulia. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Seguimos camino de la tertulia con unas entrevistas de por medio de los personajes importantes, de los partidos importantes. Aunque ayer la verdad es que los 5 partidos nacionales resultaron importantes. ¿Y cómo está el tiempo? Pues igual que ayer, pero con más calor que cabía, tanto que cabe. En Madrid estaremos hoy en 39 grados de máxima, que no está mal. Claro que en Zaragoza se van a 42 acompañados de Bilbao, palabra. Lo de Zaragoza se ve venir. Este verano va a ser el de Zaragoza. O sea, si no en agosto no llegamos a 44, 46, ya me contarán. De momento estamos en 42 y subiendo. Y la mínima, pues en Pontevedra, igual que ayer, y además en La Coruña, 16 grados. Bien, vamos a recordar, Daniel Muñoz, cómo va a ir la sesión de hoy, porque hay que decir que una sesión parlamentaria tiene lugar a veces en varios días, como mínimo en 2. Así es lo que va a suceder hoy, donde se acabará votando. Pero ayer cambiaron el orden, siempre ha sido de menor a mayor, pero parece que le convenía a Falconetti cambiar el orden y Michel Batet, que es como la chihuahua parlamentaria del Falconetti, pues entonces lo cambió, que es una cosa un poco absurda. Pero bueno, es igual. El resultado fue una gran sesión parlamentaria ayer, donde apareció lo bueno y lo malo de España, pero en fin, hoy llega el zurriburri, que dirían en La Rioja, o sea,
Hoy llega el menudeo básicamente separatista. Sí, porque en menos de una hora se retoma el pleno de investidura con la intervención de Esquerra Republicana. El sentido de su voto no está claro, no así el de Junts per Catalunya, que ya ha anunciado su negativa a investir a Sánchez. La jornada de ayer evidenció la dificultad para que Sánchez e Iglesias cierren un gobierno de coalición antes del jueves. Pese a ello, se mantendrán los contactos hasta última hora. Durante el pleno, Iglesias mostró su enfado al considerar decorativa la propuesta del presidente en funciones, mientras este exigía sin éxito la abstención a Casado y Rivera. Abascal, por su parte, centraba sus críticas en Sánchez y sus socios de la moción de censura. Señoras y señores de la bancada conservadora, no les pido que apoyen este proyecto. Lo que les pido es que retiren las barreras. ¿Cómo voy a abstenerme si al final estaré dando patente de corso a aquel que quiere tener una complicidad respecto a los que quieren destruir España? Señor Sánchez, no vamos a apoyar su plan, no vamos a hacerle la ola a su banda, no vamos a legitimar lo que usted está haciendo con los que quieren liquidar España. Es nuestra responsabilidad histórica oponernos al plan Sánchez, vigilarlo y desmontarlo. Cuando todavía no hemos negociado un acuerdo de gobierno, usted insista en pedirle la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos. Le pido, por favor, que no se la pida también a Vox cuando intervenga el señor Abascal. Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes? Explíqueselo a la Cámara, a ver si les parece que es algo más que decorativo. Lamento mucho que usted esté comentando las propuestas que ha hecho el Partido Socialista, que es el de un gobierno decorativo para Unidas Podemos. No me parece serio, señor Iglesias. El Frente Popular que usted desea realmente traerá miseria a la economía, traerá enfrentamiento, restricción de libertades, inseguridad en las calles y ventajas e impunidad para los enemigos de España. Señor Rivera, escucha, es la ultraderecha. Señor Rivera, señor Casado, escuchan lo que ha dicho su socio. Pues es lo que ha dicho usted los días en que aparece decente. Que es que usted no puede gobernar con los enemigos de España. Que usted no puede formar gobierno con los que niegan que España sea una democracia, con los que dicen que hay presos políticos. Y al mismo tiempo está usted ofreciéndole entrar en el gobierno y al mismo tiempo que no entre. Pero que entre de rodillas. Parece que entrar en el gobierno de Sánchez es como entrar en la masonería en tiempos de la República, que entraban a gatas a una habitación ajedrezada con esos símbolos ridículos de la masonería, pero temibles. Fue bastante importante en que España fuera a la guerra civil. La división de la judicatura, del ejército, de la Guardia Civil y tal, en parte viene de la masonería, en buena parte, que entraban a gatas. Entonces, cuando Azaña, para poder ser presidente del gobierno y tener más apoyaturas, se metió masón, en 1932 cuenta el ridículo que le parecía lo de entrar haciendo esas cosas y les sacan un medio pecho y unas cosas grotescas. Amigo mío, pero lo cierto es que lees la prensa de la época y estaba todo el Consejo de Ministros. Bien, pero ya entrar en el gobierno de Sánchez, al parecer, es una especie de iniciación esotérica. O sea, hay que participar de la sustancia emulsionante del aceitoso, por no decir grasiento, presidente del gobierno, que no tiene ningún proyecto político, que no tiene ninguna idea de España, que desprecia al Estado, que se une a lo peor que ha producido España en los últimos 50 años, mejor dicho, en los últimos 140 años, porque lo primero que se une es naturalmente a la tradición siniestra de su partido, el Partido Socialista, que ayer presumió de que tiene 140 años. Es verdad, tiene 140 años. La escarlatina tiene más años. Y antes de la penicilina hubo muchas enfermedades que tenían más. Pero intentó un golpe de Estado en el 17, dio en el 31, lo intentó en el 34, lo dio en el 36. Bueno, dio varios golpes de Estado, porque el Partido Socialista, que es el primero que mete a los comunistas en el gobierno y a asesinos comunistas del ala libertaria en el gobierno del Largo Caballero, es además el que da el golpe de Estado contra el Partido Socialista de Juan Negrín, sicario de la Unión Soviética. O sea, es que la trayectoria del PSOE, que coqueteó con los golpistas del 23F y que ahora está metido de hocicos con el golpe de Estado en Cataluña, ¿de qué presume este tío? ¿Pero de qué va? ¿Pero qué se ha creído? En fin,
Ayer fue un día importante porque aparecía el trío de Colón. Ninguno de ellos, por cierto, se le ocurrió reivindicar lo fundamental, que es que se cargaron la idea de que el golpe de Estado en Cataluña continuaría con el gobierno de España como aval a través de un relator internacional. Después de las declaraciones de Pedralbes, que yo cuento aquí en mi libro de Barcelona, que es que hay que leerlas. Los 21 puntos de la declaración de Pedralbes es la liquidación no ya de la soberanía nacional, sino de la gramática y de la historia. Y gracias a esa foto y al susto que les metió, se cargaron el relator y se olvidaron de la mediación internacional, es decir, la fórmula etarra para liquidar España. Y van a otra, que no saben todavía cuál es. Pero, salvo esa cuestión, que podían haberla dicho cualquiera de los tres que estuvieron ayer fue el estreno también de toda una generación política, porque eran nuevos los del PP, eran bastante nuevos los de Ciudadanos, Rivera no, pero también debutaba Inés Arrimadas como número 2 del partido, era nuevo Abascal, en fin, que la derecha está renovada, la izquierda está como está. Bueno, a la derecha de Pablo Casado, y se le vio muy contento, estaba el secretario de organización, lo que en tiempos de Aznar se llamaba el general secretario del Partido Popular, Teodoro García Egea. Don Teodoro, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Yo le vi disfrutar mucho ayer, ¿eh? Pues sí, la verdad es que yo siempre he seguido los debates del Estado de la Nación y los debates de investidura en mi época de estudiante, y ahora pues poder vivirlo junto a una persona que le puso ayer los puntos sobre las IES al candidato a presidente del gobierno, al señor Pedro Sánchez, pues la verdad es que creo que muchos españoles se sintieron representados en lo que Pablo Casado le dijo ayer a Pedro Sánchez, al candidato a presidente del gobierno, y todos vimos que, en fin, la oposición la lidera Pablo Casado y que Pedro Sánchez no lo va a tener fácil. ¿Por qué tienen ustedes esa manía que a los votantes del PP o de Ciudadanos o de Vox no nos importa? ¿Quién es el líder? El líder será el que más votos tenga, ahora lo tienen ustedes, pues olvídense. Pero qué manía. Ayer, por ejemplo, Casado estuvo mejor porque primero fue de menos a más, fue sin papeles. Hágame un favor, o sea, de verdad, es el mejor parlamentario de España. Que no saque nunca un papel. Cada vez que saca un papel, como lleva una cita, va y la dice, con lo cual rompe el discurso. Pero hombre, tienen a un orador, probablemente el mejor en estos 40 años, y le sacan con papeles. Pero bueno, ¿qué clase de apoderado es usted teniendo este diestro que no le deja torear? Yo siempre que tengo que dar algún consejo a alguien, no suelo darlo, ni tampoco me lo suelen pedir mucho, pero siempre que doy un consejo a alguien, siempre le digo que sea el mismo, que sea auténtico y que sea como él es, que se muestre como es, sin imposturas. Y yo creo que cuando Pablo Casado lo hace, cuando Pablo Casado se muestra como es, pues gana mucho. Y como usted dice, cuando sale sin papeles y cuando habla desde lo más profundo, pues al final demuestra que efectivamente pues es el mejor del mejor parlamentario de la Cámara. Bueno, hay una cuestión, bien, me alegra que coincidamos en el diagnóstico porque el enfermo tiene cura. Pero la cuestión de fondo, lo que no sé si tiene cura, es este proceso electoral que en realidad llevamos viviendo desde la moción de censura contra Rajoy, mejor dicho, contra el bolso de Mariano Rajoy. Porque usted, ¿qué conclusión sacó de ayer después de que Pablo Iglesias ya no tuviera más remedio que sacar casi desde la cocina, le dio un palizón a Pedro Sánchez verdaderamente asombroso? Si no hubiera ido, siendo rico, disfrazado de pobre, hubiera sido una gran sesión parlamentaria. Pero la impresión que uno daba es que o no hay acuerdo, o el gobierno que puede salir de ese acuerdo va a durar un año, unos presupuestos, no creo que llegue a los segundos. ¿Tuvo usted esa impresión? Pues sobre lo de ayer fue un matrimonio de conveniencia que intenta ponerse de acuerdo. Ayer lo que vimos además fue la escenificación de por qué el Partido Popular no puede ir ni a la vuelta de la esquina con el señor Pedro Sánchez. Porque al final, a las 4:30 nos pedía a nosotros la abstención y a las 6:30 le instaba a Pablo Iglesias a ponerse de acuerdo para un gobierno de cooperación. Y además iban narrando poco a poco cómo había sido toda esta negociación, ¿no? Al final Pablo Iglesias le llegó a decir: solamente le pido una parte de competencias de transición energética y una parte de las competencias de ciencia. Ni hablar, decía el otro. Claro, entonces, ese momento, reconozca usted,
que para el que le gusta la política fue extraordinario. La tarde de ayer en general, yo le llevo escuchando durante un buen rato en la mañana. Efectivamente, la tarde de ayer fue una gran tarde en el sentido parlamentario, porque todas las intervenciones pues se extraía información relevante y además pues, eran enfrentamientos que merecía la pena escuchar, porque se confrontaban ideas, posiciones, y además no fue una sesión, siendo especialmente tensa, no fue una sesión especialmente bronca, creo yo, y todos pudimos exponer con cierta claridad nuestra posición, ¿no? Al final... Eso es verdad que hubo tensión, porque no sabemos si hay gobierno o no hay gobierno, que es lo que hay, pero es verdad que, y no porque la presidenta se portara bien, comportamiento con Abascal, cuando en lugar de contestarle a Abascal le contesta a ustedes o a Ciudadanos, es intolerable en una Cámara. O sea, es una falta absoluta de respeto a un representante de la soberanía nacional y que además representa 2.700.000 votantes. Sin embargo, la impresión que yo tuve ayer, después de escucharles a los tres, especialmente a Casado y a Abascal, es que lo único que no se va a entender es que si vamos a elecciones ustedes vayan separados, porque no hubo nada, pero ni un solo punto, pero ni en materia fiscal, ni en materia de interior, ni en materia de nada que les separe, excepto el liderazgo, y que tienen 4 líderes muy jóvenes, con 40 años, todos con la vida por delante, o eso creen, que en la política luego la vida es engañosa. Fíjese, Pablo Iglesias, ¿quién le iba a decir? Que de la protección oficial iba a pasar a ser el millonario de Villatinaja. Pero la impresión que sacaba uno es que la izquierda no tiene remedio, no tiene ningún plan, su plan es ocupar el poder y controlar la sociedad civil, y que el diagnóstico que hacen los 3 partidos de Colón, los que se pusieron bajo la bandera de España para impedir el relator internacional y toda esa mandanga que había puesto en marcha el gobierno de Sánchez, coinciden no al 80 o el 90%, sino prácticamente al 100%. ¿Usted cree que es posible que si vamos a elecciones generales haya fórmulas como la Navarra, que empiezan a aparecer ya en muchos sitios? Porque es evidente que la dispersión perjudica a la hora de la asignación de escaños, y al mismo tiempo ayer se vieron liderazgos consolidados, partidos hechos, e incluso el nuevo, Vox, que evidentemente los acuerdos tendrán que ser acuerdos, porque nadie va a desaparecer, al menos esa impresión tuve yo. Pues lo cierto es que no podemos copiar lo peor de la izquierda. Yo siempre lo he dicho durante todo este tiempo, la izquierda siempre ha estado fragmentada, ha tenido muchísimos partidos, incluso a nivel local y regional, y al final, pues incluso estando de acuerdo en lo fundamental, había momentos en los que no pactaban y ponían en peligro gobiernos que en principio podían tener un sustrato ideológico común, ¿no? Lo que está claro es que hay que pensar, como hicimos en su momento en el Partido Popular, un ofrecimiento a Ciudadanos para el tema del Senado, porque al final lo que hemos hecho ha sido ir separados aquellos que pensamos lo mismo en lo fundamental, y lo que hemos hecho ha sido regalar una mayoría absoluta al Partido Socialista, por ejemplo en el Senado, que es el lugar donde más claro se ve. Quizá alguien pueda tener algún otro reparo en el Congreso o incluso en los parlamentos autonómicos, donde hay una cierta proporcionalidad y luego la suma puede llegar a conseguir gobiernos de centro-derecha, pero hay lugares donde la lista mayoritaria se lleva a los 3 senadores, como es el caso del Senado, que invitan a una reflexión en el caso de que haya nuevas elecciones. Yo no creo que vayan a haber nuevas elecciones. Creo que ayer quedó claro que hay una gran distancia entre las posiciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero no tengo duda de que tanto a Pablo Iglesias, más a Pablo Iglesias, pero también a Pedro Sánchez, les interesa que haya gobierno y evidentemente se van a poner de acuerdo. Pero ayer lo que vimos es que Pedro Sánchez no es de fiar, no se trata de una descalificación, sino se trata de un hecho objetivo. Ayer Pedro Sánchez fue capaz de decir lo mismo y lo contrario en un espacio de 2 horas, y fue capaz de ser el comodín, o de intentar aparecer como el comodín, que puede pactar con los constitucionalistas un gobierno en el que nos abstengamos y organizar un gobierno de extrema izquierda con el señor Pablo Iglesias. Nosotros le recordamos en la sesión de investidura de ayer esa famosa declaración de Pedralbes y ese intento de impulsar el relator, que al final fue lo que desencadenó la convocatoria electoral, ¿no? Esas 2 horas de discurso yo creo que deberían de retirarlo
del diario de sesiones y de los discursos parlamentarios. Que se quede. A mí eso de borrar las expresiones malsonantes siempre me ha parecido un error parlamentario. Retire usted, si lo has dicho no se retira, está dicho. Bueno, lo que pasa es que las 2 horas de discurso de ayer de Pedro Sánchez... No, esa sí que la retire, pero la retire de la historia de la cultura occidental. O sea, porque vaya peñazo que nos atizó el tío. Es un daño a España y sobre todo es una pérdida de tiempo para los historiadores que consulten esta época política. Bueno, pues, don Teodoro, para despedirnos, ¿que usted cree que va a haber gobierno? Yo creo que tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez, el coste del no acuerdo es altísimo y, por supuesto, también, al final, la responsabilidad, ayer se vio, es de Pedro Sánchez y van a hacer todo lo posible porque haya gobierno. Yo apuesto que sí. Bueno, pues muchas gracias, don Teodoro. Y no debutaba Albert Rivera, pero sí aparecía por primera vez en el Parlamento al lado de Rivera Inés Arrimadas, que es la portavoz del partido, en una sesión intensísima. Doña Inés Arrimadas, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, usted ha vivido sesiones intensas en el Parlamento de Cataluña, porque claro, en medio de un golpe de Estado, o estás con el golpe o contra él y tal. Ahora, la intensidad, digamos, ideológica, conceptual, política, que se vivió ayer en las Cortes, esto es como pasar de la Liga 1-2-3 a la Liga Santander. O sea, cómo se juega el fútbol en primera, porque ayer fue una sesión, desde el punto de vista puramente parlamentario, espectacular. Bueno, fue muy intensa, fue muy larga, un debate de investidura. Bueno, para empezar es que le digo que en el Parlamento de Cataluña ni Torra ni Puigdemont se atrevían a hacer réplicas individuales. Salían, hacían una réplica conjunta y lo despachaban y punto. Que son golpistas, pero golpistas que tampoco es que le guste mucho el debate parlamentario. Sí. La diferencia con ayer es que todo lo que se dijo, lo grave que se dijo, fue por parte del Partido Socialista Obrero y Español, que es lo más grave de todo, ¿no? Porque, claro, escuchar ayer al señor Pedro Sánchez decir que es que lo que ha habido en Cataluña es una excesiva judicialización, sí, o que hay politización de la justicia en lo de Cataluña, pues dices tú, oye, es que el problema aquí no es solo Iglesias, es que el problema eres tú también, ¿no? Y eso yo creo que lo vio toda España. Y otra cosa que se parece mucho en las sesiones de Cataluña y aquí es que tanto el Partido Socialista como los independentistas, a quien más se dedican a criticar es a los partidos constitucionalistas. Es decir, hoy vamos a ver cómo Pedro Sánchez va a tratar estupendamente a Bildu y estupendamente a Esquerra. Vamos, a Esquerra le hará la pelota, estoy convencida, y a Junts per Catalunya, pero luego a Ciudadanos o al PP o cualquier partido constitucionalista nos trata con la punta del pie. Esto es el sanchismo ha sacado al PSOE del constitucionalismo y por tanto aquí el problema no es solo Pablo Iglesias en un gobierno, que desde luego que es un problema, o Podemos, porque es lo mismo, sino que es que el problema es Pedro Sánchez. ¿Usted cree que va a haber finalmente gobierno, que en la habitación del pánico, como decía ayer Rivera, eso está ya negociado, o que de todas maneras queda mucho por negociar? Porque, no es que yo crea en la sinceridad de los líderes comunistas, ¿no? Pero la verdad es que Iglesias se notaba sincero en su humillación. Otra cosa es que trague finalmente y sea efectivamente un jarrón peligrosamente decorativo en algunos ministerios menores. Pero la impresión es que si hay gobierno, va a ser un gobierno cogido con alfileres, que a lo mejor es un gobierno para preparar otras elecciones. Si nos fijamos en lo que ha pasado a nivel local y autonómico, Federico, esto probablemente salga, porque son socios naturales. Es decir, el PSOE sanchista, no el PSOE de toda la vida, pero el PSOE sanchista está muy cómodo en el pacto con los populistas, con los nacionalistas y criticando a Ciudadanos y al PP y a cualquier otra fuerza constitucionalista, como cualquiera que pueda salir, que cualquiera que pueda defender la unidad de España. Por tanto, si nos dejamos llevar por la experiencia previa a nivel local y autonómico de los pactos, pues evidentemente yo creo que tiene muchas papeletas de salir. Ahora va a ser un peligro para España, pero insisto, el problema no es solo que lo vaya a hacer con Pablo Iglesias, que es un socio natural, el problema no es solo que necesita a los nacionalistas, el problema es Pedro Sánchez también. Si uno siguió ayer el discurso de Pedro Sánchez, se escandaliza de las cosas que un presidente del gobierno llegó a decir. Sobre Cataluña, bueno, primero que no la nombró en su discurso inicial, se dedicó a hablar del Sahel y de Balcanes, que está muy bien, pero y de China, y resulta que Cataluña, que el desafío separatista de Cataluña, resulta que no es importante ese pequeño detalle para hablarlo en una sesión de investidura. No lo hizo para no molestar a sus socios, pero luego cuando habló de Cataluña, porque ya se lo pedimos todos,
pues no se le ocurre otra cosa que decir que es que claro que ha habido una deriva judicializada y que hay politización de la justicia. O sea, es que el problema de verdad no es solo Pablo Iglesias, que es un gran problema, o cualquier representante de Podemos que piensan igual que Pablo Iglesias. El problema es Pedro Sánchez, y por tanto nosotros podemos intentar llegar a pactos de Estados con cualquier presidente, pero no podemos hacer presidente a cualquiera, y por supuesto no podemos hacer presidente a Pedro Sánchez. Bueno, en su discurso Abascal dijo una cosa que quizás es lo último que le faltó a Albert para estar brillante en toda la primera parte, y es recordar que de todo lo que ha pasado en estos 40 años de democracia, lo único que no desautoriza el discurso claramente favorable a la destrucción del orden constitucional en España es el PSOE. O sea, ustedes han distinguido, yo creo que al principio tácticamente, ahora ya no es tácticamente, es que objetivamente se vio, porque es verdad que Sánchez dijo lo que usted dice, pero también dijo lo contrario. También dijo que en España no había presos políticos, ni cosa parecida, que esto era una democracia fantástica, que tenemos unos cuantísimos siglos de historia y tal, algunos menos que el PSOE, que eso es lo más antiguo que se creó desde Noé, pero la verdad es que el propio Sánchez descalificó a Sánchez en su estilo esquizoide. Pero hay una cuestión de fondo, y es que no hay más izquierda que la que hay. Entonces, yo después de escuchar el discurso de Abascal, el discurso de Casado y el discurso de Rivera, mi preocupación es que si vamos a elecciones generales, que yo creo que o vamos ahora, o vamos en un año o dos, porque serán socios naturales, pero son incapaces de tener un programa de gobierno, porque su programa es desgobernar esto y trocear, y después de la sentencia de los golpistas, pues bueno, esto va a ser el puerto de arrebatacapas y un follón. ¿Por qué es tan difícil llegar a acuerdos entre las tres fuerzas que ayer defendieron la nación y la Constitución, que fueron el PP, Ciudadanos y Vox? ¿Por qué es tan complicado? Rivera estuvo especialmente brillante cuando hablaba del sectarismo de la izquierda. Pero ¿por qué también ese sectarismo en la derecha? ¿O en el centro? ¿O en el ámbito constitucional? ¿O como le quiera usted llamar? Yo creo, de verdad, o sea, yo creo que el problema del sectarismo en España no es propio naturalmente de la izquierda, es decir, es de los partidos que se autollaman izquierda, que se autodenominan izquierda, porque defender la igualdad de todos los españoles, defender la solidaridad, que no haya privilegios territoriales, que nadie tenga privilegios ante la justicia, que cuando uno la paga, eso deberían ser principios también de la izquierda. Pues supongo. No lo han sido nunca. No, bueno, o al menos es la teoría política lo que deberían reivindicar. Yo creo que el sectarismo de Sánchez no es de izquierdas o derechas, es que este señor apuesta por el sectarismo. Es cuando tiene un ministro que se dedica, el ministro de Interior, que tiene que garantizar la seguridad, que tiene que bajar los ánimos, que tiene que garantizar los derechos y libertades de todo el mundo, etcétera. Se dedica antes de una manifestación a decir que Ciudadanos tiene que tener consecuencias por sus pactos, etcétera. O sea, lo que este señor está haciendo es una llamada a ponerle la diana a Ciudadanos y que luego nos pase lo que nos tenga que pasar, o la señora Calvo, que me parece ya que es incalificable ya cada una que dice, ¿no? Lo de, no, bonita, esto no es vuestro, es nuestro. O sea, es un sectarismo que yo creo que va más allá de ser izquierdas y derechas, es ser sectario o no ser sectario. Y nosotros nos hemos puesto de acuerdo en gobiernos importantes, como el de Andalucía, con el Partido Popular, y hemos aprobado ahora los presupuestos también, que nos ha apoyado en los presupuestos, ha votado favorablemente Vox. Es decir, nosotros cuando sumamos, cuando el PP y nosotros podemos formar gobierno, lo hacemos. Y eso lo ha visto toda España. Sí, pero forman gobierno gracias a los votos de Vox. Si no, no podrían formar ni gobierno, ni partido, ni sindicato, ni nada. Bueno, es que da la impresión de que lo mismo que le reprochan ustedes, que piden un apoyo, ayer la abstención, lo están utilizando ustedes con Vox, y eso es uno de los obstáculos, también por parte de Vox, de no entrar en lo que es la evidencia que tenemos un golpe de Estado en marcha, del que participa el propio gobierno de España, en funciones o en funciones de golpe o lo que sea, y que resulta que las tres fuerzas que están defendiendo la nación, la Constitución y la monarquía parlamentaria, por un liderazgo malentendido, por este o por lo otro, por lo que dirán aquí o allá, lo cierto es que al final pues tenemos Madrid sin gobierno, por ejemplo. Bueno, yo espero que la situación en Madrid se solucione como parece que se va a solucionar lo de Murcia, pero en cualquier caso los números parlamentarios son los que son, y Pedro Sánchez, pues si se suma con sus socios, que son los de siempre, Podemos y los nacionalistas, pues puede tener una investidura.
El problema es cuál es el precio para España, pero insisto, no es solo que Sánchez vaya a pactar con los mismos que pacta en Navarra, que pacta en la Diputación de Barcelona, porque ayer tenía la desfachatez de pedirnos la abstención diciendo que es que nos tenemos que abstener por responsabilidad cuando él en la Diputación de Barcelona está gobernando con Torra, con el partido de Torra, y no es porque no tuviera otra opción, no hay otra suma, no, había otra suma perfectamente alternativa y decidió irse con Torra, es decir, es que este señor es incorregible. Tenemos un problema para España, entonces el problema de verdad no es solo que vaya a estar Podemos en el gobierno, que es un problemón, porque ya sabemos el sectarismo de estos señores que no saben gestionar ni un kiosco, ¿no? Lo hemos visto aquí en Madrid Central, en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, lo hemos visto en Barcelona, lo hemos visto en un montón de ciudades, en comunidades autónomas. El problema ya es que Pedro Sánchez es el que se ha salido del constitucionalismo y es el que ha purgado su partido para que quede nada más que la gente más radical, que en Alsacia vamos y nos llama perros el portavoz del PSOE y no pasa nada, que la señora Calvo ya sabemos el sectarismo que tiene. Es que son todos, porque es que al final la selección inversa que ha hecho Sánchez es de tener un partido que no se parece a un partido socialdemócrata europeo, sino que se parece a un partido nacionalista español, ¿no? Nacionalista de España, quiero decir, no de español porque defienda a España, sino como los que tenemos desgraciadamente en España, como un nacionalismo periférico, pero es del gobierno de España. Así que, nosotros vamos a estar en el Congreso, que todo el mundo que esté preocupado hoy por este gobierno de Sánchez y Podemos, que sepa que tiene una voz en el Congreso, que le vamos a defender, que vamos a estar allí cuando nos quieran subir impuestos, que vamos a intentar evitar todas las locuras que pueda hacer este gobierno sanchista y que nos estamos preparando para ser la alternativa a Sánchez y para gobernar España. Y en cuanto den los números, gobernaremos España y les haremos el desaguisado que pueda hacer este señor, porque si ya hemos visto lo que ha hecho en 9 meses solo, ya nos podemos imaginar lo que puede hacer en un par de años o lo que dure este gobierno con Podemos y los nacionalistas. Bueno, doña Inés, no quiero abundar pero usted no se da cuenta de que cada vez que dicen que ustedes van a liderar algo, lo que impiden es que ese algo se consolide. Y no lo digo por usted sola, ni por su partido solo. O sea, pero que esa manía de vamos a liderar, espere usted, déjenos votar y para eso ayúdenos a votar. O sea, es que parece que al mismo tiempo de que se quejan de que los tratan mal, ustedes tienen que tratar mal a los demás. Pero esperen ustedes, ¿qué prisa tienen si además a lo mejor vamos a elecciones dentro de a lo mejor dentro de 3 meses? O sea, esta manía de liderazgo, ¿pero por qué les ha entrado esta manía de liderazgo de la oposición? Bueno, en primer lugar, yo lo que acabo de decir es que la gente que esté preocupada, que esté triste, porque este país vaya a tener un gobierno de Pedro Sánchez con los populistas de Podemos, que sepa que tiene una voz que le va a defender en el Congreso. O sea, que Casado y Abascal nada, ¿no? No, yo no he dicho nada. Es que es lo que se entiende. Pues cada uno entiende lo que quiere, pero yo estoy hablando de mi partido. Que sepan, no solo los 4.200.000 españoles, que son muchos que nos votaron, que sepan que todo el mundo que no esté de acuerdo con las barbaridades de Sánchez, que no quieran que le suban los impuestos, que no quieran que se creen más chiringuitos políticos en este país para enchufar a los amiguetes de los populistas y de Sánchez, que no quiera cesiones ante los nacionalistas, que se avergüence cuando ve el cuponazo del PNV aprobado en el Congreso. Cuando pase todo esto, por cierto que eso también lo ha aprobado el Partido Popular, pero bueno, cuando pase todo esto va a tener una voz en el Congreso, le vamos a defender. Si hay otros partidos que lo hacen, yo no hablo por otros partidos, yo digo por nosotros. Y por tanto, que sepan que estamos preparados para hacer oposición. Yo creo, sinceramente, que vamos a tener una oposición liderada pues por Albert Rivera, pero eso es una opinión personal, cada uno que piense lo que quiera, y lo vamos a tener porque se vio ayer en la sesión de investidura. Albert tuvo un discurso brillante, también hubo buenas intervenciones de otras personas, no digo que fuera el único, pero nosotros lo que sí que le podemos decir a la gente es que la gente que votó a Ciudadanos para ser la alternativa a Sánchez no va a ver ahora como nosotros hacemos presidente a Sánchez, y nos va a ver en la oposición liderándola, creo yo, sí, pero da igual, es decir, al final lo que tenemos que formar es una alternativa, y nosotros con el Partido Popular hemos sumado allí donde se ha podido. Con Vox. Por tanto, en Andalucía, sí, Vox nos ha apoyado. No, es que sin Vox no van ustedes ni a la puerta de la calle. Bueno, en Castilla y León hemos sumado, bueno, ha hecho falta una tercera pata, que Castilla y León es un gobierno también muy relevante. Pero en cualquier caso, nosotros no huimos de nuestra responsabilidad. Cuando sumamos, lo hacemos. Cuando sumamos, nos ponemos de acuerdo. Cuando hay suma, nosotros negociamos, nos sentamos. Y lo del gobierno de Andalucía se tardó semanas, tú lo sabes muy bien, porque estábamos negociando políticas, porque estábamos negociando medidas. Imagínense lo que es entrar a gobernar
Andalucía después de 40 años casi del Partido Socialista. Yo siempre se lo digo a mi compañero Juan Marín, digo, vamos, tienes el cielo ganado, porque lo que se están encontrando allí, Federico, de chiringuitos que nadie sabía que existían, de facturas en los cajones, de enchufados por todos lados del PSOE. Bueno, yo creo que están haciendo una labor fantástica, están tirando hacia adelante la comunidad, han aprobado unos buenos presupuestos, están gestionando bien, cerrando chiringuitos, han reducido, creo que eran 6.000 y pico personas las listas de espera sanitarias. Yo estoy esperanzada porque cuando sumamos lo hacemos, cuando sumamos nos ponemos de acuerdo. Ahora sí que es verdad que la suma parlamentaria, pues a nivel del Congreso de los Diputados, ahora favorece a Sánchez, pero ahí nos tendrán firmes defensores de España, firmes defensores de todos los españoles que ven con preocupación un gobierno de Sánchez con los populistas y dependiendo de nacionalistas, y desde luego unos defensores de un proyecto para toda España, porque lo que nos falta, Federico, es un proyecto de país, que el gobierno de España tenga un proyecto de país. No piense en garantizarse una secretaría general de su partido, no piense en cómo cedo ante los separatistas, me da vergüenza o tengo complejos porque si digo esto a los populistas les voy a parecer fachas. Necesitamos a alguien que tenga un proyecto de España y que quiera España y que desde luego le importe más su país que su partido. Pues muchísimas gracias, Inés Arrimadas, y vamos a ver, la verdad es que con esta gente es tan poco de fiar que ni siquiera es de fiar que se pongan de acuerdo, o sea que vaya usted a saber. Lo mismo sucede, lo peor, que forme gobierno, o bien que vayamos otra vez a elecciones, porque efectivamente tampoco es de fiar este señor, que no es de fiar ni siquiera cuando no es de fiar. O sea, estamos alcanzando ya un nivel artístico. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, buenos días, hasta luego. Bueno, una pausita y nos vamos ya camino de la tertulia. Es la mañana. Es radio.